noches, amigos de este humilde fanpage Yo Opino. Eh, Después de este convulsionado día en el que dentro del mensaje presidencial se habló acerca del tema de la propuesta para referéndum, un proyecto de ley que tiene que ver con el adelanto de las elecciones para que tengamos presidente y congresistas en el año 2020, encontramos a mucha gente que se ha quedado esperanzada, que está contenta, que bueno, en fin, así como hay gente que está en contra. Nosotros desde un inicio hemos preferido tomarlo con bastante mesura y comenzar a averiguar qué cosa es lo que realmente significa esta propuesta y hacia dónde vamos a ir. O sea, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en realidad, porque no se trata de algo tan sencillo y puede ser algo que tenga muchos riesgos y que, bueno, pues como dicen algunos, esto puede desestabilizar al país y otros que dicen que simplemente no pasaría absolutamente nada. Estamos en contacto directo a esta hora de la noche. Gracias precisamente por aceptar este contacto al doctor José Tello. Él es integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, nada menos. Por lo tanto, que vamos a conversar con una persona que es entendida, muy entendida de este tema, a quien le damos las buenas noches y le lanzamos inmediatamente la primera pregunta. José, bueno, se habló desde un inicio por parte del bloque opositor al gobierno. Sabemos que tiene que ver con los fujimoristas mayormente, igual que los apristas, hablando de que esta es una propuesta inconstitucional. Pero la cuestión es esta, ¿no? ¿Realmente es inconstitucional la propuesta que viene haciendo el presidente Vizcarra? Eh, ¿Tiene esta propuesta alguna clase de precedente que contemple la ley electoral vigente sobre este tipo de anuncios? La verdad que no es inviable, siempre y cuando se haga una disposición final y transitoria en la Constitución, como ocurrió en el año 2000, y las elecciones sean adelantadas, yendo de la mano con una terminación anticipada del mandato de los congresistas, autoridades electas en el año 2016, que obviamente pues terminaría su mandato en el año 2020 y no en el 2021 como manda la Constitución. Habría que modificar puntualmente el artículo 90 y 102 en la Constitución. A mí me queda una duda flotando en el ambiente. O sea, estamos hablando de una elección express prácticamente. Si esto se da, José, ¿no crees que el panorama político se va a convulsionar? ¿Vamos a tener alguna clase de problema en el sentido en que eh, los electores no van a poder conocer bien a los candidatos o los candidatos no van a tener el tiempo suficiente para poder hacer carrera, dada cuenta de cómo está la situación ahora, la enorme desconfianza que hay hacia distintos sectores políticos y también a personas que representan a estos sectores políticos? O sea, ¿va a ser fácil hacer carrera? ¿Va a ser una elección sencilla? ¿Tendremos posibilidad como electores de saber bien a quién elegir? Es sin duda algo que sí hay que tener en cuenta. No habría pues esa carrera de presidenciales como normalmente suele darse hasta un año o año y medio antes de la elección. En consecuencia, sí, pues habría que tener bastante cuidado de a quién se le podría, si se dan las elecciones obviamente, a quién se le daría la confianza para que elija el destino de la República los siguientes 5 años. Y además también deberíamos tener un cuidado extremo con los parlamentarios que escojamos en cada una de estas jurisdicciones. Desde hace bastante tiempo, mejor dicho, desde que se inició este gobierno, tenemos un problema entre el legislativo y el ejecutivo. Es un problema que parece no va a terminar nunca y quizá Vizcarra lo quiere terminar por lo sano de esta manera, aunque en realidad terminarlo por lo sano habría sido cerrar el Congreso como mucha gente lo pide, o de repente presentar su renuncia en conjunto con Mercedes Arauz, quien yo personalmente no creo que renuncie, no creo que tenga la menor intención de renunciar dado el caso. Pero en todo caso, José, no sé, ¿piensas que esto es un juego político? ¿Es un tema que están pulseándose un poco más? Que de repente Vizcarra, después de entrar con el tema de la cuestión de confianza, ya encontró un arma un poco más contundente para poder hackear al Congreso. No sé, ¿qué opinas al respecto? ¿Ves que esta propuesta que está enviando el presidente Vizcarra de adelanto de elecciones sea una especie de salida a los problemas políticos que han desestabilizado a nuestro país
en el actual gobierno? ¿Crees que esta es una buena oportunidad para acabar con estos problemas? En buena cuenta podría serlo, pero eh, esto demuestra que existe una nula capacidad de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. Creo que el hecho que hayan elecciones significa una falta de capacidad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de llevar esto a lo que es el armonioso desenvolvimiento de la política, que se basa en el diálogo entre las partes, la negociación permanente y sobre todo las soluciones en visión de lo que es la conducción del Estado, del gobierno. En realidad creo que están claudicando tanto uno y otro si es que vamos a una elección general por adelantado. Habría que ver pues cómo finalmente se va a decantar todo esto, porque recordemos que el día miércoles 31 el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, está enviando una propuesta de reforma constitucional, la cual tendría que ser aceptada o eventualmente no aceptada por el Congreso de la República. De darse el primer caso, obviamente ambos consensuarían en que al adelantarse las elecciones significa que no pueden dialogar, no pueden darle gobernabilidad al país hasta el 2021. Y si es que rechaza el legislativo esto, este pedido en particular podría ser una situación complicada en la medida en que podríamos ponernos en el escenario de la renuncia del presidente, eventualmente la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, y obviamente pues que el presidente del Parlamento asuma la máxima jefatura del Estado y convoque elecciones generales adelantadas para el 2020. Es un escenario complejo, esperemos que la cosa no decante en una crisis institucional fuerte, que por más corta que pueda ser no genere pues un nivel de inestabilidad jurídica, económica, una serie de complicaciones para la gobernabilidad del país. Hoy día escuché a algunos congresistas fujimoristas hablar acerca del tema del adelanto de elecciones, que viene a ser como que, entre comillas, una jugada por parte de Vizcarra de tenerle miedo a una candidata. Específicamente, Cecilia Chacón dijo algo al respecto, hablar de tenerle temor a una candidata. La única candidata a la que ellos se podrían referir vendría a ser Keiko Fujimori. Ahora, el adelanto de elecciones, pues yo creo, no sé, impide o no que ella postule. Yo que sepa, ella no está sentenciada, por lo tanto podría postular incluso estando en prisión, a diferencia de un Tauro Mala, por ejemplo, ¿no? Que definitivamente no puede postular. ¿Existe alguna posibilidad para que Keiko Fujimori en algún momento, si es que se adelantan las elecciones, sea impedida de postular, o de todas maneras ella puede estar allí en lista, digamos, de candidatos? En este aspecto hay que tener en cuenta algo. Keiko Fujimori está bajo una prisión preventiva. A diferencia de Antauro Humala, ella no está impedida de postular, a menos que se pueda dar una sentencia por delito doloso en primera instancia, con lo cual, si es que procede la modificación del artículo 34 y 39 de la Constitución, específicamente el artículo 34, que impide que las personas que son sentenciadas por delito doloso en primera instancia puedan postular, y ojo, si procede, porque falta una segunda votación en la próxima legislatura ordinaria de esta norma constitucional o este impedimento constitucional, la cosa sería complicada para ella, pero recordemos que Keiko Fujimori se encuentra en una etapa fiscal, hay una prisión preventiva, no es en sí que la judicatura, en este caso por judicial, haya determinado cuál es su condición jurídica. Es distinto al caso de Antauro Humala. Antauro Humala fue sentenciado, esta sentencia fue materia de una serie de recursos, apelaciones, se llevó hasta la última instancia y finalmente, aunque se elevaría el régimen penitenciario, el de carcelería, por un régimen de prisión en domicilio o un régimen de libertad condicionada con restricciones, Antauro Humala no podría postular porque tendría que cumplir los 4 años que le restan para cumplir con su condena. Entonces, en realidad estaría muy difícil que él pueda postular. En sí, no lo veo tanto por el lado de impedir que Keiko Fujimori pueda postular o no. Constitucionalistas que ya salieron a declarar acerca de que se va a requerir 2 legislaturas, otros que bastaría con la mayoría absoluta, ¿no? 66 congresistas, algo así, para que se pueda aprobar este proyecto de ley y vaya a referéndum.
En caso en que esto no suceda, ¿tú crees que eventualmente puedan renunciar tanto el presidente como la vicepresidenta del Perú? Personalmente yo creo que Arauz no va a mover un dedo, pero ¿ves factible algo de este tipo? ¿Crees que esto podría afectar como solución para que se consiga el pedido presidencial? ¿Podría afectar nuestra estabilidad? ¿Podríamos tener algún problema o algo así? ¿O simplemente esto podría seguir un curso más tranquilo? ¿Cómo sería legalmente todo este aspecto desde el punto de vista constitucional? En cuenta algo. Acá, en primer lugar, tendría que aprobarse esta reforma constitucional con una mayoría absoluta que es la mitad más uno parlamentario, 66 votos. Luego el presidente anunció que esto iría a un referéndum. Lo excepcional podría ser dos legislaturas con votación de más de 2/3 en total de parlamentarios, 87 votos en la primera legislatura, 87 votos en la segunda. Pero esto es un tema que no va tanto porque se ha hablado, de acuerdo a la tesis presidencial y al pedido que le ha hecho el Parlamento, de que este pedido pase por una votación parlamentaria y luego por un referéndum confirmatorio, el cual de por sí, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, artículo 82, tendría que ser convocado entre 60 y 90 días en la realización de su convocatoria, o mejor dicho, tendría que ser realizado entre 60 y 90 días a la realización de su convocatoria vía un decreto supremo. Hay que tener en cuenta que los plazos electorales definitivamente se tienen que cambiar si es que procediese una elección anticipada, porque los plazos electorales como están configurados hoy en día para nada podrían calzar con el calendario de estas elecciones de carácter excepcional, reitero, especial, particular. Entonces, tendríamos que también tener una modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que es una norma que manda expresamente a que las leyes electorales que se aplican en un proceso, las normas electorales en general que se aplican en un proceso, tengan una vigencia desde hace un año antes de la elección para que puedan ser aplicadas en un comicio electoral determinado. Entonces, el asunto es complicado, es muy jurídico, muy denso, pero en realidad se puede hacer, sí se puede hacer, porque tendría que haber modificaciones, suspensión de la aplicación de determinadas normas, sobre todo la de los plazos, y tendría que darse nuevos plazos excepcionales para canalizar un proceso de esta naturaleza. Proceso que no solamente comprende la elección en sí, sino también los procesos de democracia interna en cada una de las organizaciones políticas que intervendrían. José, dime algo. ¿Encuentras algo positivo y algo negativo dentro de esta propuesta? ¿Qué es lo más positivo, qué es lo más negativo que encuentras a esta propuesta presidencial? ¿Lo encuentras más positivo que negativo o tendrías una visión un poco más objetiva al respecto? Es interesante ver cómo se va a decantar todo esto porque lo que sí quiere el país es que esta situación termine. Definitivamente el país quiere que esta situación termine. Si tiene que haber un adelanto de elecciones porque ambas partes no están en capacidad de poder hacer política, para lo cual fueron elegidos, bueno, tendrán que irse a su casa. Y tendrá que venir un nuevo gobierno, una nueva representación nacional que, bueno, esté a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que estamos llegando al bicentenario. Por otro lado, si consensúan y llevan esto a buen puerto, podrían quizás mutuamente darse una lavada de cara respecto a la población, porque esta situación es una situación complicada y no podemos identificar ni a uno ni a otra parte, ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Acá ambos han tenido un cierto nivel de responsabilidad y lo que demanda el Estado hoy en día es una gestión muy entregada a lo que son realmente las necesidades del país, en infraestructura, en educación, en salud, seguridad, en todo lo que realmente interesa al ciudadano a pie. La reforma política es súper importante, se está dando luego de 25 años, pero si bien es algo fundamental si queremos mirar un nuevo Perú a partir del bicentenario, no lo es todo. Y esta gestión del presidente Vizcarra de alguna otra manera ha sido muy monotemática, muy centrada en este tema. Creo que tiene que haber un refresh, pero esperemos que lo hagan ellos mismos. La verdad, como demócrata, no estoy tan de acuerdo en que haya una elección anticipada, pero bueno, si es una salida porque ambos se sienten incapaces de manejar el diálogo y hacer política, habrá que tenerlo. Como que si se llegase a aplicar, por ejemplo, a las nuevas modificatorias a la Ley Orgánica de Elecciones, que tendría en este caso que tardar un año todavía, pero si se llega a
exceptuar esta situación, se hacen los cambios y se aplican, me refiero a paridad, otro tipo de cosas, sumado al hecho de los nuevos candidatos, de gente que muchos votantes no van a conocer o no conocen, y los de siempre conocidos, o sea, tener un menú de candidatos para el Congreso, candidatos para la presidencia, con las propuestas que quieran dar, ¿no? ¿Qué tan fácil va a ser para el elector conocerlo habida cuenta de las nuevas normativas del Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema de franja electoral y la no publicidad en medios de comunicación abiertos de forma particular por parte de los partidos y también de los mismos candidatos? ¿Crees que va a haber tiempo suficiente para que se pueda elegir de manera efectiva y correcta en esta hipotética nueva elección? Tanto la OMPE como el jurado y el RENIEC tendrían sin lugar a dudas que ponerle mucho esfuerzo, sobre todo la OMPE y el jurado, que tienen en sí la capacitación de los miembros de mesa, de alguna otra manera de los actores involucrados en los procesos electorales, en el caso de la OMPE, y de la ciudadanía, en el caso del jurado, a través de la escuela electoral y de gobernabilidad. Creo que tendrán que hacer un trabajo más que intenso para tratar de que la gente asimile bien una situación de este tipo que no la experimentamos desde los famosos Vladivieros en el año 2000, que generaron justamente una crisis parecida y que nos llevó a un adelanto de elecciones. Creo que sí, efectivamente la gente tiene que ser capacitada, tiene que ser preparada, tiene que haber un nivel de entendimiento, y es muy importante a través de las plataformas mediáticas que aquellas personas como las que conocimos en el evento que organizó el Instituto Peruano de Derecho Electoral, con apoyo del Instituto de Estudios Sociocristianos, de la Cámara de Comercio de Ancash y en sí de la sociedad civil, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, que esta fundación alemana que está muy preocupada en el tema de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia en el Perú. Creo que todas aquellas personas que participaron en este evento, que se involucraron, que son actores de la sociedad civil en Huaraz y en la región Ancash en general, tienen que involucrarse en un proceso de entendimiento y asimilación de una situación de este tipo. Y este es un mensaje muy focalizado hacia la región Ancash. Considero que ustedes tienen que estar a la altura de las circunstancias, si es que viene algo de esta naturaleza. Es una región pujante, muy poblada, con la mayor cantidad de provincias en todo el país. Una región con serios problemas estructurales, serios problemas de gobernabilidad, serios problemas de corrupción, que sin duda ya tiene que marcar un antes y después. Hay que hacer un golpe de timón y hay que cambiar la forma de hacer política en la región. Les diría de que asimilen una cosa de este tipo, que los actores que están involucrados en la actividad democrática, en los procesos institucionales en la región, la sociedad civil en sí, interactúen y obviamente pues masifiquen lo que puede ser un entendimiento real de este proceso, sobre todo para que sea llevado de una manera seria, responsable y a cabalidad, porque considero que Ancash tiene que apostar por una representación, por parte de una representación nacional, que es lo que le corresponde a este distrito electoral en una elección congresal, y también apostar por una propuesta presidencial coherente quizás a lo que queremos en el siguiente quinquenio. Entonces es un momento importante porque vuelve la responsabilidad a ustedes, amigos, a ustedes que son los electores. Nuevamente tendrían el poder en sus manos y no se equivoquen en elegir. Investiguen bien, investiguen muy bien a quién van a darle su voto. José, te agradezco mucho este enlace, la verdad ha sido un placer conversar contigo, conversar algunas cosas, estas son preguntas a priori, seguramente más adelante estaremos conversando ya más a profundidad, porque no sabemos qué va a ocurrir en estos días subsiguientes, cuál va a ser la reacción de la oposición o de la misma vicepresidenta Mercedes Arauz, quien, bueno, aparentemente estuvo sorprendida de este mensaje presidencial. Igual, el agradecimiento para ti por todo lo que vienes diciendo y esperemos pues de que la población no se emocione mucho. Más bien, muy amable de tu parte de estar con nosotros aquí en Yo Opino. Con esto concluyo y sin duda mi agradecimiento enorme, Luis Quirós, José Vidal, y gracias por darme este pequeño espacio y siempre a las órdenes y siempre con el mayor cariño a la región Ancash en general. Gracias. José, una vez más, estuvo con nosotros el doctor José Tello,
quien es integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, a quien agradecemos mucho su presencia, que nos vaya poco a poco a dar de vez en cuando, que cuando él pueda atendernos, algunas clases de cómo manejar estas situaciones y cómo comprender nuestra legislación que, bueno, a veces nos resulta incomprensible, como otras veces tan compleja. De todas maneras, es nuestra legislación, hay que respetarla, porque las leyes están para eso, para ser respetadas. Así que, José, muy amable de tu parte. En cualquier momento seguiremos consultándote de repente de este mismo tema mientras esto vaya avanzando, o de repente de otros temas más, siempre y cuando esté en tu disposición hacerlo. Muy amable de tu parte. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Hoy 28, felices fiestas patrias, con un mensaje bastante complejo, bastante, no sé, bueno, al final de cuentas ha sorprendido a muchas personas. El presidente Vizcarra, pudiendo tener alguna que otra solución política, ha optado por sorprender a la oposición básicamente a esto. Yo lo que digo es esto, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque esta medida la pueden voltear. La gente que está en la oposición es bastante astuta y hábil para esto, además de que esta propuesta linda con el ridículo, así es que hay que tener bastante cuidado. Yo no sé qué tan bien estuvo asesorado el presidente Vizcarra, pero creo que él está con su grupo de ministros, más no con su vicepresidenta. Así es que tomemos las cosas con calma. De repente al final el presidente se va a tener que arrepentir, yo no sé qué va a pasar, o de repente procede este pedido pero lo van a entrampar. ¿Qué puede hacer? Bueno, mientras estén unidos presidente y vicepresidenta, esto tiene contundencia, pero si están separados, si hay un divorcio político o ideológico o lo que quiera que sea, pues amigos míos, esto va a quedar por allí, o sea, va a perder contundencia, va a perder fuerza. El único apoyo que puede tener Vizcarra en este momento son sus ministros, un par de congresistas y, bueno, una parte importante del pueblo. Pero si él comienza a demostrar signos de debilidad, que aparentemente un signo de debilidad fue para gran parte del pueblo por la percepción que tenemos nosotros de no haber cerrado el Congreso, pues es lógico que lo que ocurra en los siguientes días puede jugar más en su contra que a su favor. En realidad nosotros queremos que las cosas que se jueguen en favor del Perú, pero aparentemente ni el legislativo ni el ejecutivo tienen la capacidad de poder resolver estas cosas, ni hacerlo pensando realmente en el país. Muy bien, amigos, esto fue Yo Opino para hoy 28. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otra oportunidad.